Hemos podido determinar la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler que sufre una señal recibida por un móvil en movimiento, pero no hemos todavía podido explicar qué es lo que tiene que ver eso con este patrón de fluctuaciones tan característico que observamos en el tiempo. Y en esta cápsula es justamente ese aspecto el cual queremos abordar. Entonces, concretamente queremos hablar sobre la correlación temporal del desvanecimiento. Y para ello hay un par de ideas que tenemos que elaborar para poder entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. La primera de ellas es que la densidad espectral de potencia de Clark, o en general cualquier otra densidad de potencia que exprese la dispersión Doppler de una señal expuesta a movimiento, o cualquier otra densidad espectral de potencia que expresa la dispersión Doppler con 2P, Doppler de una señal bajo movilidad, representa una distribución en frecuencia de algo. Es una densidad espectral de potencia, por lo tanto representa una distribución en frecuencia de potencia. Entonces representa cómo está distribuida en frecuencia la potencia incidente en el móvil. Representa cómo está distribuida en frecuencia como la potencia incidente en el móvil. Y aquí volvamos a nuestro modelo gráfico. Esta potencia que incide desde distintas direcciones, nosotros la asociamos aquí en un D ángulo a un diferencial de potencia incidente. Y ese diferencial de potencia que incide desde los distintos ángulos a través de esta expresión de aquí, la asociamos con la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler. Es decir, potencia incidente desde distintos ángulos está repartida en frecuencia de la forma que lo representa la densidad espectral de potencia de Clark. Y este nexo que expresa esta ecuación es clave para entender la variación temporal del canal. Y para eso déjenme acotar esta frase con las siguientes palabras,
Entonces, la densidad espectral de potencia Clark representa cómo está distribuida en frecuencia la potencia, esto lo vamos a poner en lila, la potencia incidente en el móvil desde todas las direcciones, y esto también lo vamos a poner en lila, o tal vez en rosado, coma, y todo ello en promedio. Una densidad espectral de potencia es una distribución promedio de potencia en frecuencia. Pero lo que quiero es que quede resonando es que es una representación en frecuencia de un fenómeno que representa potencia recibida desde distintas direcciones. ¿Sí? Ese es el énfasis que quiero hacer. Eso por un lado. En la práctica, esta potencia fluctúa de acuerdo a las condiciones de propagación, a la geometría del ambiente de propagación. En la medida que el móvil va progresando, va encontrando que el patrón de múltiples trayectorias que llegan corridas en frecuencia según su ángulo de incidencia, ese patrón de múltiples trayectorias se suma constructiva y destructivamente en forma que va cambiando producto del cambio de la posición del móvil, producto que el móvil ve a este patrón de rebotes en forma permanentemente distinta en la medida que el móvil se mueve a través de la geometría del ambiente de propagación. Entonces, esa forma en que fluctúa esta potencia recibida por el móvil es siempre una realización particular de una cierta trayectoria y de una cierta movilidad del ambiente. Entonces, esta potencia fluctúa de acuerdo a la realización particular de la trayectoria del móvil a través de la geometría del ambiente de propagación. Es decir, en otras palabras, la potencia recibida es un proceso estocástico. Y ese proceso estocástico observa una fluctuación de la potencia recibida cuya dispersión en frecuencia es la densidad espectral de potencia de Clark. La densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler representa la densidad espectral de potencia de este proceso estocástico de potencia recibida.
recuerden que una densidad espectral de potencia es el promedio de distribución que presentan todas las posibles realizaciones de este proceso estocástico en particular. ¿Sí? Entonces, la potencia recibida es un proceso estocástico cuya densidad espectral de potencia es la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler. La dispersión Doppler es la forma promedio en la cual está dispersada la potencia de todas las realizaciones de este proceso estocástico. Entonces, si es que nos acordamos del teorema Wiener-Khinchin, la transformada inversa de Fourier de la dispersión Doppler, de la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler, da la función de autocorrelación del proceso estocástico de fluctuación de potencia en el tiempo. Recordando el teorema de Wiener-Khinchin, la transformada de Fourier inversa de la densidad espectral de potencia de la dispersión Doppler es la función de autocorrelación paréntesis en el tiempo del proceso estocástico de variación de potencia recibida por el móvil a lo largo de su trayectoria. Entonces, hagámonos la pregunta sobre cuál será la transformada de Fourier inversa de esta densidad espectral de potencia de acá. Y esa se conoce bien, concretamente. Y en este caso, para la densidad espectral de potencia de Clark, tenemos que la transformada de Fourier, la función de autocorrelación de la dispersión Doppler de la potencia recibida es la transformada de Fourier inversa de 3 dividido por 2pi fd raíz de 1 menos f menos fc dividido por fd, todo eso al cuadrado. Y esto es, sorprendentemente, una transformada que se conoce, y es 3 medios la función de Bessel
de orden 0 de 2pi f Doppler tau. Y si es que graficamos esta función de Bessel, obtenemos esto de acá. Comienza en 3 medios, cae, tiene algunos ciclos y va perdiendo correlación. Aquí abajo lo que tenemos es tiempo normalizado, normalizado por la frecuencia Doppler f de tau, vale decir 2pi f de tau. Estamos graficando f de tau como variable libre. Y lo que cabe notar es lo siguiente. Notamos que, dos puntos, J0 de 2pi multiplicado por 0,38 es más o menos igual a 0. Esta es la primera raíz. Vale decir, lo que estoy diciendo es que este punto de acá tiene un FD por tau más o menos 0,38. Vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Ahí está. Y eso significa que una vez que f de tau haya caído, haya pasado 0,38 unidades de tiempo normalizado, la correlación que tiene la potencia recibida en ese instante con respecto al valor que tenía la potencia recibida al comienzo ha caído a 0. Esa correlación es 0. Es decir que, en palabras, esto es lo mismo que decir que al cabo de tau igual a 0,38 dividido por f Doppler segundos, la potencia recibida no guarda más correlación con la potencia recibida al inicio. Al inicio me refiero a tau igual a 0. Entonces, si hacemos un mini ejemplo, nuestro f Doppler de 100 Hz, que lo tenemos en nuestro ejemplo de acá, un móvil que se mueve a 60 km por hora recibiendo una portadora a 1.8 GHz. Esto es un escenario común en telefonía celular. Tiene un f Doppler de 100 Hz, esto lo habíamos visto. Entonces, para este caso de aquí, para esta velocidad y esa frecuencia portadora, si es que calculamos esta cantidad, resulta que tau es igual a 3,8 milisegundos. Entonces, pongamos esto en contexto. Significa que ese móvil que se mueve a 60 km por hora, que está recibiendo una portadora de 1,8 GHz, esto es una conversación celular común y corriente, habitual, cotidiana. Desde un instante dado hasta 3,8
milisegundos después, ha perdido prácticamente toda correlación entre la potencia que recibió inicialmente y la potencia que recibe en 3,8 milisegundos después. Bastan 4 milisegundos para que el canal que se observaba en un instante haya cambiado tanto que la potencia recibida esencialmente ya no tiene ninguna correlación una con la otra. Entonces, si es que volvemos a este gráfico que ya hemos visitado numerosas veces, aquí, de lo que estamos hablando es que 4 milisegundos bastan para que la potencia recibida haya cambiado completamente. Estos son 50 milisegundos. Así que un décimo de esto son 10 milisegundos. Y 10 milisegundos es efectivamente el tiempo que puede transcurrir desde una cúspide hasta un valle. 10 milisegundos es lo que puede ocurrir desde un valle hasta una cúspide y hasta otro valle. Es decir, esta tasa de variación, esta fluctuación de la potencia recibida, de la envolvente de la señal recibida, de la resonancia al ruido de la señal recibida, ocurre a tasa que tiene que ver con este valor .38 veces dividido por el F-Doppler. Si el móvil se mueve más rápido, aumenta la velocidad, el F-Doppler crece. Pasan dividiendo, tal como lo hicimos acá, pasan dividiendo. Un F-Doppler mayor genera un tau menor hasta que se perdió la correlación. Es decir, si es que volvemos a esta figura, si este móvil que se mueve a 60 km por hora duplica su velocidad, entonces la correlación se pierde en la mitad del tiempo. Vale decir que un patrón como este se ve acortado a la mitad, con la misma cantidad de fluctuaciones. Pero eso no es tan descabellado si lo piensan concretamente en la práctica. Supongan que el mundo es estático. La transmisión desde una antena lejana llena el espacio, es una transmisión continua de una portadora, por lo tanto en todo el espacio se establece una onda estacionaria que representa la suma de las distintas trayectorias convergentes en cada punto del espacio, y el móvil se mueve a una cierta velocidad por ese espacio, y al ir visitando los distintos puntos del espacio va encontrando la forma en que está desvanecida debido a cómo se suman o cancelan las múltiples trayectorias en cada punto, en función del tiempo y su velocidad y por ende la posición en la cual está. Si por lo tanto el móvil duplica su velocidad, va a recorrer exactamente el mismo patrón de onda estacionaria ya establecida en este mundo estático, donde lo único que se mueve es el móvil que recibe, va a ver ese mismo patrón, lo va a experimentar en la mitad del tiempo. Por eso es que esto acá, que representa un desvanecimiento observado por un móvil en función del tiempo, en cierta forma, si es que lo independizan de la velocidad y lo transforman en posición, esto también es el patrón de desvanecimiento en distintas posiciones del espacio a lo largo de la trayectoria del móvil. Esto, por supuesto, es solo un modelo, y esto nuevamente es una función de autocorrelación, es el valor esperado del producto
de dos variables, de un proceso estocástico observado en un instante y un proceso estocástico observado en el otro instante. Esta es la función de autocorrelación que representa la intensidad de señal recibida en distintos puntos de la trayectoria del móvil. Desde luego, después de perder correlación completamente, se genera una anticorrelación estadísticamente, luego vuelve a haber un cruce por cero y se genera una breve correlación positiva nuevamente, y esa correlación positiva con respecto al punto inicial es no otra cosa que estar de una cúspide y que después de 2 unidades de tiempo lo probable es estar en otra cúspide, o bien estar en un valle y después de 2 unidades de tiempo estar en otro valle, estar en un valle y en otro. Entonces ahora comenzamos a entender la física que hay en juego detrás de esta representación, detrás de este modelo, y entendemos esa física desde un modelo muy concreto que parte básicamente planteando un móvil que recibe energía de una transmisión desde todas las direcciones, y esa energía se dispersa en frecuencia debido al efecto Doppler. Eso es con respecto a la correlación temporal de la dispersión Doppler, del desvanecimiento.